Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos, bienvenidos a mi canal y a otro video más de este maravilloso curso de física. En esta oportunidad, continuando el capítulo de electrostática, hablaremos acerca del campo eléctrico. Así que te invito a que te quedes viendo el video hasta el final. Durante mucho tiempo, los científicos intentaron dar explicación a un tipo muy particular de interacciones, las llamadas interacciones a distancia. Por ejemplo, las cargas eléctricas interactúan entre sí. A pesar de no estar en contacto físico, existe una fuerza eléctrica entre ellas. Y los científicos se preguntaban cómo es que surge esa fuerza, cómo aparece esa fuerza. Intentaron darle explicación a esto sin mucho éxito, hasta que este señor, Michael Faraday, introdujo un nuevo concepto al mundo científico, el concepto de campo. Y gracias a ese concepto se pudo entender mejor y se pudo comprender este tipo de interacciones a distancia, ya sea entre cargas eléctricas, ya sea entre imanes o ya sea entre cuerpos con masa. ¿Sí? ¿Y qué es el campo eléctrico? Entonces, vamos a decir que el campo eléctrico es aquella región que rodea a una carga eléctrica. Una carga eléctrica, carga positiva o carga negativa, cambia las propiedades del espacio que la rodea, produciendo lo que llamamos nosotros como campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una carga eléctrica positiva, puede ser positiva o negativa, y a su alrededor genera el campo eléctrico. El campo eléctrico. Ese campo eléctrico nos va a permitir entender justamente estas interacciones, las interacciones eléctricas, de tal forma que cualquier otra carga eléctrica dentro de esta región va a experimentar la fuerza eléctrica. Entonces, por ejemplo, si yo coloco acá una carguita eléctrica, esta es una carga de prueba, se dice, entonces esta carga eléctrica va a experimentar una fuerza eléctrica, en este caso de repulsión, tal como podemos ver acá. Si yo coloco la carga en otro punto dentro de esa región, por ejemplo por acá, también de igual forma experimentaría esa fuerza eléctrica. Si coloco la carga en otro punto, así experimentaría nuevamente una fuerza eléctrica. Siempre y cuando la carga se encuentre dentro de esta región, va a interactuar con esta otra carga. Pero ¿qué ocurre si esta carga eléctrica se encuentra fuera de la región, fuera del campo, o en un punto muy lejano al campo? Por ejemplo, acá. Estos puntos muy lejanos, donde ya no hay interacción eléctrica, se conocen con el nombre de puntos en el infinito. Hay que entender que el infinito es un término muy relativo también, ¿eh? ¿Ya? Entonces, si yo tengo la carga eléctrica fuera de esa región, fuera del campo, ya no experimenta fuerza. Ya no experimenta fuerza. No hay interacción acá. No hay interacción. Si no hay interacción, no hay fuerza eléctrica. Ah, ya, profesor. Entonces, cuando la carga eléctrica se encuentra solamente dentro del campo, va a experimentar esa interacción eléctrica. Por supuesto. Entonces, podemos observar que las cargas eléctricas generan a su alrededor lo que llamamos nosotros como campo. Estas cargas eléctricas pequeñas que estamos colocando para verificar la existencia de un campo eléctrico recibe el nombre de cargas de prueba, ¿ya? Y para que una carga sea de prueba tiene que cumplir ciertos requisitos que también es importante conocer e indicar. Entonces vamos a colocar por aquí esta carguita que estamos colocando para verificar la existencia de un campo eléctrico, se le llama carga de prueba. La carga de prueba, ¿qué requisitos cumple? Primero, son cargas positivas. ¿Ya? Vamos a colocar por acá. Son cargas positivas, son cargas puntuales. Y de un campo eléctrico muy pequeño. Claro, son cargas que tienen que presentar un campo eléctrico. Pero para que no altere el campo eléctrico generado por esta carga, ¿ya? En la cual yo necesito saber que existe un campo eléctrico, entonces vamos a considerar que el campo eléctrico de estas carguitas de prueba son muy pequeñas, prácticamente despreciables, ¿ya? Entonces una carga de prueba es una carga puntual, positiva, de campo despreciable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Si a la carga eléctrica de prueba yo la coloco cerca de esta carga fija, entonces vamos a observar que existe una fuerza grande. Y si la voy alejando de esta carga fija, la fuerza eléctrica se va haciendo más pequeña. Entonces puedo decir que para puntos cercanos de esta carga fija, el campo es muy intenso. Y para punto lejano, el campo se hace cada vez más débil, hasta que se hace nulo fuera de esa región. Eso significa que nosotros podemos medir el campo. Medimos el campo utilizando como intermedio a la fuerza eléctrica. Por ese motivo, ese campo eléctrico se puede medir de forma vectorial. Y la medida vectorial del campo eléctrico se conoce con el nombre de intensidad de campo eléctrico. Entonces, ¿qué es la intensidad del campo eléctrico? Es la medida vectorial. Es la medida vectorial de este campo en un punto en el espacio. En un punto en el espacio, dentro de la región, por supuesto. Por definición, esa intensidad de campo eléctrico se determina como la fuerza eléctrica, y lo vamos a ir colocando como la fuerza eléctrica sobre la cantidad de carga de prueba. Sobre la cantidad de carga de prueba. ¿De acuerdo? Esa carga eléctrica positiva que estamos colocando para verificar la existencia del campo. ¿Ya? Eso significa que la fuerza eléctrica y la intensidad de campo eléctrico van a presentar la misma dirección. ¿Correcto? Van a tener la misma dirección. Muy bien. Eso sería, por definición, la intensidad de campo eléctrico. La unidad de medida de esa intensidad de campo eléctrico va a ser, ¿qué es lo que estamos operando? Una fuerza que se mide en Newton y una carga que se mide en Coulomb. Entonces, unidad de medida en el sistema internacional va a ser el Newton por Coulomb, tal como podemos ver acá. El Newton por Coulomb. Acuérdate que esta sería la fuerza eléctrica, esta sería la cantidad de carga de prueba y esta sería la intensidad de campo eléctrico. Para el caso de una carga puntual, para el caso de una carga puntual, nosotros conocemos muy bien cómo se determina la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, ¿no? Entonces sabemos que el módulo de la fuerza eléctrica se calcula como K por el producto de cargas, valor absoluto, sobre el cuadrado de la distancia. Y si yo agarro y divido esta fuerza eléctrica entre justamente la cantidad de carga de prueba, me estaría quedando esta relación. Entonces, para una carga puntual, esta sería el valor, el módulo de la intensidad de campo eléctrico, que vamos a utilizarlo más adelante, ya cuando veamos algunos problemas. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿qué más podríamos indicar por acá? Como sabemos, la intensidad de campo eléctrico ya es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene dirección. Si yo tengo acá una carga eléctrica positiva, ¿ya? Una carga eléctrica fija positiva, y coloco una carga de prueba, ahí está, para verificar la existencia del campo, entonces estas dos se repelen, va a haber una fuerza eléctrica en esta dirección. Y como la intensidad de campo tiene la misma dirección que la fuerza, entonces la intensidad de campo eléctrico va a ser de esta manera, en la misma dirección que la fuerza. Pero acuérdate que la intensidad de campo eléctrico es independiente de la carga de prueba. Por lo tanto, si yo saco esa carga de prueba, ya está presente el campo eléctrico. Y por lo tanto puedo medir su intensidad. Puedo medir su intensidad. Entonces, cuando nosotros tengamos una carga positiva, esas intensidades van a ser salientes de la carga. Van a ser salientes de la carga. Eso lo vamos a colocar por acá. A ver. Vamos a borrar esta parte. Entonces aquí yo tengo una carga positiva. Si yo quiero medir la intensidad en este punto, voy a graficar un vector, ¿ya? El vector de intensidad de campo eléctrico desde este punto hacia afuera de la carga. Mira cómo lo estoy graficando, desde el punto hacia afuera de la carga. Si yo quiero calcular, qué sé yo, o determinar la dirección de la intensidad en este otro punto,
tengo que graficar desde este punto hacia afuera de la carga, tal como puedes ver acá. ¿Ves? Y así en cualquier punto que me pidan. Por ejemplo, si me piden en este punto, tiene que ser desde este punto hacia afuera de la carga, tal como puedes ver acá. En este otro punto, desde este punto hacia afuera de la carga. Y así, ¿no? En este punto hacia afuera de la carga. Fíjate cómo estamos graficando esas intensidades. Y también por acá, ¿no? Desde este punto hacia afuera. Entonces, cuando es una carga positiva, los vectores intensidades campo eléctrico se grafican siempre saliendo de la carga, hacia afuera de la carga. Vectores salientes van a ser. Para el caso de tener una carga negativa, sabemos que las cargas negativas también generan un campo eléctrico a su alrededor. Profe, ¿cómo voy a graficar la intensidad de campo eléctrico para cargas negativas? Se grafican siempre desde el punto. Por ejemplo, yo quiero calcular acá la intensidad. Justamente de este punto se grafica desde este punto hacia la carga. Desde el punto donde me están pidiendo la intensidad hacia la carga. Hay que graficar bien las intensidades, ¿ah? Hay que graficar bien las intensidades. Por ejemplo, si me piden este punto, va a ser desde este punto hacia la carga, tal como puedes ver acá. Si te piden, por ejemplo, en este otro punto, va a ser desde este punto hacia la carga, tal como puedes ver acá. Y así sucesivamente, desde este punto hacia la carga, y así, ¿no? Desde este punto hacia la carga, desde este punto hacia la carga. Entonces, para cargas negativas, nosotros vamos a graficar vectores entrantes, vectores hacia la carga, ¿ya? Vectores entrantes. ¿Está bien? Es importante graficar bien la intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Porque es una magnitud vectorial. Necesitamos la dirección y necesitamos el módulo de esa intensidad. Y el módulo creo que ya lo habíamos indicado, cómo lo vamos a determinar. Sea carga positiva o negativa. Si es una carga positiva, tú ya sabes cómo se grafica. Desde este punto hacia afuera de la carga, ¿verdad? Ahí está. Desde este punto hacia afuera de la carga. Y ese valor de la intensidad va a depender de la distancia. Podríamos decir que a más distancia, menor será la intensidad. O el módulo de la intensidad, ¿verdad? Entonces, el módulo de la intensidad de campo eléctrico se va a determinar como la constante eléctrica por el valor absoluto de la cantidad de carga, ¿no? Por el valor absoluto de la cantidad de carga sobre el cuadrado de la distancia desde la carga hacia el punto. Ahí está, ¿ya? Desde la carga hacia el punto. Esto de aquí es justamente para una carga puntual, ¿ya? Es la intensidad para una carga puntual. Tú ya conoces que cada uno de estos elementos, K es la constante de Coulomb, ¿ya? K es la constante de Coulomb, D es la distancia de la carga hacia el punto, Q es la cantidad de carga eléctrica y es el módulo de la intensidad. Entonces, ¿dónde? Vamos a colocar por acá. Es el módulo de la intensidad de campo eléctrico. Su módulo, ojo, su módulo, sabemos que se mide en Newton por Coulomb. Es importante. K es la constante de Coulomb. Esa constante de Coulomb nosotros sabemos que es 9 aproximadamente, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Tal como podemos ver acá. Y D es la distancia, perdón, Q es la cantidad de carga eléctrica. Y como está en valor absoluto, puede ser positiva o negativa, ya que estamos calculando el módulo. ¿Ya? Estamos calculando el módulo. D es la distancia. D es la distancia. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces, si me piden determinar la intensidad de campo eléctrico, no te olvides, tienes que graficar el vector, indicar la dirección y determinar el módulo, utilizando la ecuación que estamos mostrando, ¿ya? Pero veamos algunos ejemplos, algunos problemas que nos va a permitir entender un poco mejor esto. Vamos a ver cómo se va a trabajar. ¿Te parece? Veamos. Ahí está. Primer problema. En el gráfico mostrado, la intensidad de campo eléctrico en P es vertical hacia abajo.
y tiene un módulo de 135 por 10 a la 5 newton por coulomb. Nos piden calcular la cantidad de carga Q, esta cantidad de carga, ya, esta cantidad de carga eléctrica. Muy bien, vamos a darle solución. Tú, por favor, si vas a querer resolverlo, pone pausa al video, intenta resolverlo, ¿ya? Y por ahí, si tiene dificultades, puedes continuar viendo el video, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Lo primero que podemos observar acá es que la intensidad del campo eléctrico es hacia la carga. Eso significa que esta cantidad de carga eléctrica es, vamos a colocarlo de otro color, ya, es negativa, ya, es una cantidad de carga eléctrica negativa. Es lo primero que podemos observar, una cantidad de carga eléctrica negativa. Pero profe, me piden la cantidad de carga. Nosotros sabemos que la intensidad, el módulo de la intensidad del campo eléctrico se calcula como la constante de Coulomb multiplicado por la cantidad de carga en valor absoluto sobre el cuadrado de la distancia de la carga hacia el punto. De la carga hacia el punto. Y podemos ir reemplazando. La intensidad de campo eléctrico, o sea, todo esto de acá, el rato del problema es 135 por 10 a la 5 newton por coulomb. Vamos reemplazando. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Vamos colocando por ahí 9 por 10 a la 9. La cantidad de carga es lo que nos están pidiendo a nosotros. Voy a volverlo a colocar en valor absoluto. Ya sé que es negativa. Y la distancia. Profesor, la distancia es 20 centímetros. Ah, sí, 20 centímetros, pero tiene que pasarlo a metros. Entonces recuerda que un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. Recordando un poquito esa conversión, esas equivalencias. Eso significa que 20 centímetros es 20 por 10 a la menos 2 metros. Y 20 es 2 por 10 a la menos 2. O sea, esto de acá sería 2 por 10 a la menos 1 metro. Ese valor lo reemplazamos acá, ¿te parece? Muy bien, entonces sería 2 por 10 a la menos 1. Y esto está al cuadrado. Entonces todo esto va a ser igual a 135 por 10 a la 5. Por 10 a la 5. Listo. Creo que con eso ya tenemos. Así que aquí solamente sería cuestión de operar. Bueno, 135, ese 9 lo vamos a pasar a dividir. Sería 135 entre 9, 15. ¿Ya? Y como este es 2 elevado al cuadrado, claro, 4, entonces sería hasta ahí 60. Bueno, vamos a colocarla aquí en borrador. Entonces me estaría quedando 60 por este 10 a la 9 pasa al otro lado. Sería 10 a la 9, 10 a la menos 9 por 10 a la 5, 10 a la menos 4. Y este 10 a la menos 2 pasa a multiplicar, sería así, ¿no? 60 por 10 a la menos 6. Ah, ya, profesor. Eso significa, por aquí lo vamos a colocar, que el valor absoluto de la cantidad de carga nos estaría quedando es 6 por 10 a la menos 5. Pero, profe, no, la clave sería de no. Acuérdate que la cantidad de carga es negativa, pues. Entonces la cantidad de carga eléctrica es igual a menos 6 por 10 a la menos 5 coulomb. Esa es la respuesta para este problema. Esa es la respuesta para este problema y la clave sería, tal como puedes ver, enano. ¿Verdad? Enano. Bien. Ese sería nuestro primer problema. Vamos a seguir practicando un poco más. ¿Ya? Siguiente problema. A ver, ¿qué tenemos por acá? En el punto A, el módulo de la intensidad del campo eléctrico es 18 por 10 a la menos 18 por 10 a la 3 newton por coulomb. Determina la intensidad del campo eléctrico en el punto B. Claro, te piden el módulo de la intensidad, ya que en las claves no hay ninguna dirección. Entonces vamos a determinar ese valor.
Bueno, puedes ponerle tú un pausa al video para que puedas intentarlo, ¿no? Inténtalo y de ahí, si tiene dificultades, vuelves al video para que veas la solución. Aprovecha también para poder suscribirte a nuestro canal, ¿no? Subimos videos todas las semanas, ¿ya? Entonces, veamos la solución. En el punto A, me dicen que la intensidad de campo eléctrico, vamos a colocar ahí, intensidad de campo eléctrico en el punto A, es 18 por 10 a la 3 Newton por Coulomb. Y nos piden determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto B. Ah, ya profesor, me piden esto. ¿Y cómo lo voy a hacer, profe? Bueno, sabemos muy bien que la intensidad de campo eléctrico en A se calcula como la constante de Coulomb por el valor absoluto de la cantidad de carga, aunque la cantidad de carga te indican que es positiva, ¿no? Te voy a colocar así simplemente Q sobre la distancia d elevada al cuadrado. Y esto me estaría dando un total de 18 por 10 a la 3. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que tenemos con respecto a esta intensidad, ¿ya? Vamos a colocar por ahí. Listo. Ya, pero profe, ¿y lo que me están pidiendo? Ah, por aquí lo voy a colocar, ¿te parece? La intensidad en B, sabemos que la constante de Coulomb por la cantidad de carga sobre la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? Es 3 veces d elevado al cuadrado. Operamos esto, te quedaría la constante de Coulomb por la cantidad de carga sobre 9, hay que elevar al cuadrado esto, 9 d elevado al cuadrado. Jovencitos, podemos observar que aquí K por Q sobre d cuadrado es 18 por 10 a la 3. Y aquí también tenemos justamente el K por Q sobre d al cuadrado. Mira qué suerte. Ah, profe, eso significa que todo esto de acá, lo que he encerrado, es 18 por 10 a la 3. Pero no te olvides que acá abajito hay un 9, pues, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí, entre 9. Se acabó el problema. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico en ese punto B tiene un módulo de 2 por 10 a la 3 Newton por Coulomb. Ahí está. Esa sería nuestra respuesta para este problema. Clave de dedo. Clave de dedo. ¿Está bien? Bien, espero que se haya entendido. Entonces, cuando te piden intensidad en un punto y te dan en otro punto, hay que tratar de relacionar esas dos intensidades por medio de las ecuaciones. Hay una fórmula, una ecuación, una observación que podríamos dar respecto a esto. Mira, quizás por ahí te pueda ayudar en un problema de examen de admisión, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos a colocarlo por acá, ¿te parece? A ver. Digamos que aquí nosotros tenemos una carga eléctrica, positiva o negativa, qué sé yo. Y tenemos dos distancias diferentes, por ejemplo, este es D1, este es D2, dos puntos, ¿no? En esos puntos vamos a tener diferentes intensidades. Aquí el módulo es sub 1 y aquí el módulo es sub 2. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir acá? Bueno, como sabes muy bien, la intensidad, el módulo de intensidad es K por Q sobre el cuadrado de la distancia. Y para cualquiera de estos dos puntos, justamente K por la cantidad de carga es constante, ¿sí o no? Por lo tanto, la intensidad guarda una relación inversa con el cuadrado de la distancia. Ah, ya, perfecto. Entonces puedo decir que la intensidad en el punto 1 por la distancia hacia ese punto 1 elevado al cuadrado es igual a la intensidad, el módulo de intensidad en el punto 2 por la distancia 2 elevado al cuadrado. Interesante.
interesar, ¿verdad? Entonces, con esa observación creo que esto hubiera salido un poco más rápido. Si quieres, puedes intentar este problema utilizando la observación que acabamos de dar, ¿ya? Entonces sería E sub A por D cuadrado es igual a E sub B por 3D elevado al cuadrado, ¿no? Sería también otra alternativa para la solución de este problema, ¿sí? Bueno, veamos un problemita adicional. Ahí está. Siguiente problema. A 0,2 metros de una carga eléctrica, el campo eléctrico tiene una intensidad de 4 por 10 a la menos 5, perdón, 4 por 10 a la 5 newton por coulomb. ¿Cuál será la intensidad de campo eléctrico a 0,8 metros de la misma carga? Profe, ¿cómo es esto? Veamos. Aquí tenemos nosotros una carga eléctrica, lo que nos indica el problema. Vamos a colocarlo por aquí. Ahí está la carguita eléctrica Q. No me dicen que es positiva o negativa. Solamente me dicen que es la carga eléctrica. Ya, ahora, ¿qué más nos indica el problema? A una distancia de 0,2 metros, ¿no? Vamos a colocar por acá. A una distancia de 0,2 metritos, tenemos una intensidad, vamos a llamarle intensidad en A, que va a ser igual a 4 por 10 a la 5, ¿verdad? Newton por coulomb. Y nos dice cuál será la intensidad, el módulo obviamente, a una distancia de 0,8 metros. Te piden esta intensidad. Entonces, podría utilizar la propiedad anterior, esa de relación inversa que acabamos de ver, esta de acá, mira, podríamos utilizarlo, ¿sí o no? Ya, ¿qué te parece si lo usamos? ¿Sí? Para aprovechar esto. Y si te das cuenta, lo único que me interesa es la relación de distancias, no las distancias en sí. Entonces, fíjate que la relación de distancias es de 1 a 4. Entonces, ¿qué te parece si colocamos aquí, en lugar de 0,2 y 0,8, vamos a poner la relación simplemente? Este es como un D y este sería como un 4 veces D. ¿Está bien? ¿Se entiende? Creo que sí, ¿verdad? Utilizamos nuestra relación inversa. Intensidad en A por D al cuadrado es igual a la intensidad en B, su módulo, por 4 veces D elevado al cuadrado. Si le damos al cuadrado a esto, se estaría cancelando D cuadrado. Por lo tanto, despejando aquí un poco, la intensidad en B sería la intensidad en A sobre 16. Oye, pero la intensidad en A lo tenemos. 4 por 10 a la 5. Y esto sobre 16. Bueno, aquí ya simplemente es cuestión de operar. Le saco cuarta arriba 1, cuarta abajo 4. Un cuarto. Ahí tienes. Y ya terminando este problema, un cuarto sería 0,25. 0,25. Claro. Pero dándole forma simplemente a la respuesta te estaría saliendo 2,5 por 10 a la cuarta Newton por coulomb. Y esa sería nuestra respuesta a este problema. ¿Está bien? ¿Qué te pareció este problema? ¿Qué te pareció este problema? Y este problema ha venido en el examen de admisión, así tal cual. Ya. Pero ese es cuando tenemos una carga. ¿Qué pasaría si tenemos 2 cargas eléctricas, 3 cargas eléctricas, 4? Bueno, cuando tengamos más cantidades de carga eléctrica, cuando tengamos más cargas eléctricas, lo que vamos a utilizar es lo que llamamos nosotros como principio de superposición. Ya, por ejemplo acá, supongamos que nosotros tenemos 3 cargas eléctricas, por ponerlas, alguna de ellas. Puede ser 3, 4, 2, ¿no? Con sus diferentes valores. Digamos que esta sea positiva, Q1, esta es negativa, Q2 y esta es positiva, Q3. Y supongamos que queremos calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto.
Entonces, va a haber una intensidad como si esta carga estuviese sola, ¿no? Va a haber una intensidad debido a esta carga, va a haber una intensidad debido a esta carga y va a haber una intensidad debido a esta carga eléctrica en dicho punto, ¿ya? En este punto, ¿ya? Y grafiquemos las intensidades. Es importante hacer buenas gráficas de esos vectores y se grafican siempre desde el punto, para cargas positivas hacia afuera, para cargas negativas hacia la carga, ¿ya? Entonces tendríamos, por ejemplo, para esta carga sería en esta dirección, ¿ya? Este es 1, es para la carga Q1. Para la carga Q2 sería de esta forma, ¿ves? En esta dirección, este sería sub 2. Y para esta carga vamos a ir colocando intensidad por intensidad, y para esta otra carga eléctrica la intensidad sería de esta forma, saliente de la carga, ya en la misma dirección que la línea y saliente de la carga. Ahí tendríamos un E sub 3, ¿no? Tal como puedes ver acá. Y la intensidad de campo eléctrico en el punto P sería la suma vectorial de estas intensidades, la suma vectorial de estas tres intensidades. Ojo, entonces la intensidad de campo eléctrico en P sería la intensidad en 1 más la intensidad en 2 más la intensidad de campo eléctrico en 3, y si hubiera más carga, profesor, seguimos sumando, ya seguimos sumando, ya. Entonces esta sería la forma de calcular esa intensidad en P. Pero no te olvides que esto de acá es una suma del tipo vectorial. No es una suma cualquiera. Yo no voy a calcular módulos y sumar los módulos. No, ten cuidado. Es una suma vectorial lo que está presente acá. Bueno, veamos un pequeño ejemplo acá. Mira, si consideramos nosotros dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, carga 1, carga 2. Y por poner un punto, digamos que nosotros queremos calcular la intensidad justo en este punto, que se encuentra entre las cargas. Entonces, en este punto graficaría dos intensidades, una por carga. Es una por carga, utilizamos el principio de superposición. Graficamos la intensidad como si esta carga estuviese solita, ¿ya? Entonces va a ser de este punto hacia afuera de la carga. Y graficamos la intensidad de esta carga como si esta carga estuviese sola. Es otra. Esta intensidad, esta primera que he graficado, es debido a esta carga eléctrica. Ojo, ya, esta de aquí es debido a esta carga eléctrica. Tengo que graficar otra para él. Son dos las que tengo que graficar. Y de ahí calcular la resultante, ¿ya? Entonces graficaríamos desde este punto hacia la carga. Desde este punto hacia la carga. Así es como se graficaría. Ahí está el E sub 2. ¿Estamos? Ya, entonces si a ti te piden la intensidad de campo eléctrico en este punto P, simplemente sumarías los módulos. Entonces aquí dirías, oye, la intensidad de campo eléctrico en P sería E sub 1 más E sub 2. Vectores en la misma dirección, se suman los módulos, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo quiero en este otro punto, por ejemplo? Igual graficaríamos una intensidad por cada carga. Por ejemplo, para esta carga eléctrica positiva, graficamos desde este punto una intensidad saliente de la carga. ¿Ves? Esta sería E sub 1 de esta carga eléctrica, de la carga 1. Ojo, este E sub 1 sería de esta carga eléctrica. Bueno, aquí se ha colocado E sub 1' para que diferencie de esta primera intensidad. Ya, solamente por eso. Para esta otra carga eléctrica 2, graficaríamos la intensidad desde este punto hacia la carga. Sería un E sub 2', tal como puedes ver acá. ¿Ves? Es 1 por carga. Ojo, es 1 por carga. Y aquí tenemos vectores en direcciones contrarias. ¿Qué haces con los módulos? Se restan. Si a ti te piden la intensidad en este punto P, entonces el módulo de esa intensidad sería la diferencia, E sub 1' menos E sub 2'. Asumiendo que el E sub 1' es mayor en valor en módulo que el E sub 2', ¿no?
Y si no, no te compliques, colócale valor absoluto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué pasaría si queremos en un punto fuera? Por ejemplo acá. Igual se graficaría 1 por carga. Por ejemplo, para esta carga eléctrica sería un vector desde este punto saliente de la carga. Sub 1, 2' sería. Tal como puedes ver acá. Y para esta otra carga sería desde este punto hacia la carga. Un E sub 2, 2'. Tal como puedes ver. Y de estas dos obtenemos una resultante. Y esa intensidad resultante, ¿no? Esa intensidad resultante lo podemos obtener con el método del paralelogramo, qué sé yo, pueden ser perpendiculares estas dos, Pitágoras, ¿no? De esa manera calcularíamos su módulo. Está. Eso. Con el método del paralelogramo determinaríamos el módulo de esa intensidad resultante en dicho punto. ¿Estamos? Muy bien, entonces si tuviéramos 3 cargas tenemos que graficar 3 intensidades, obviamente. Ya tenemos que graficar 3 intensidades. Muy bien, veamos algunos problemas para ver cómo se trabaja esto. Primero, determine el módulo de la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Q1 es 4 microcoulomb y Q sub 2 es menos 8 microcoulomb. Vamos a pasar al limpio, ahí está. Entonces aquí tenemos que Q sub 1 es una carga positiva. Vamos a ponerlo así. Y Q sub 2 es una carga negativa. Si me piden la intensidad en el punto P, tengo que graficar 2 intensidades. Una por carga. No te olvides de eso, por favor. Es una por carga. Por ejemplo, para Q1 graficaríamos de este punto hacia afuera de la carga. ¿Ya? Aquí tenemos el E sub 1. Y si quiero para Q2 tengo que graficar otra. Desde el punto hacia la carga eléctrica. Hacia dentro de la carga. Este otro vector que he graficado sería para la segunda carga. Para la segunda carga. Y como acá puedes observar 2 vectores en la misma dirección, sumamos un módulo. ¿Ves? Te piden el módulo de la intensidad, sumaríamos los módulos. Entonces, antes de hacer eso, vamos a determinar cada una de estas intensidades. ¿Te parece? Calculemos el E sub 1. El E sub 1 se calcula como K por el valor absoluto de Q sub 1 sobre el cuadrado de la distancia de sub. Reemplacemos. Constante eléctrica 9 por 10 a la 9. Cantidad de carga Q1, ese dato en el problema 4. Fíjate que está en microcoulomb, o sea, por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 sobre la distancia de la carga hacia el punto elevada al cuadrado. No vayas a colocar ahí la distancia entre las cargas. ¿Ah? No, es la distancia de la carga hacia el punto P. Y esa distancia es 1 metro. O sea, sobre 1 elevada al cuadrado. Si hacemos los cálculos, jóvenes, nos estaría quedando 36 por 10 a la 3, ¿verdad? Ya está. 36 por 10 a la 3. Vamos a dejarlo así. Newton por Coulomb. Ya si tú quieres puedes sintetizar un poquito más esto. Dirías 36 kilonewton por Coulomb. 36 kilonewton por Coulomb. De la misma forma calculamos el E sub 2 debido a esta segunda carga. Vamos, calculemos. El E sub 2 es igual a la constante eléctrica por el valor absoluto de Q sub 2 sobre el cuadrado de la distancia de la carga 2 hacia el punto P. De la carga 2 hacia el punto P. Vamos reemplazando. Constante eléctrica 9 por 10 a la 9 por Q sub 2, que es menos 8. Acuérdate que está en valor absoluto. Sería 8 por 10 a la menos 6 sobre el cuadrado de la distancia de la carga 2 hacia el punto P. Oye, ¿esa distancia cuánto es? 3 metros. 3 metros. Entonces sobre 3 elevada al cuadrado. Si operamos un poco, te das cuenta que efectivamente 9 arriba, 9 abajo, se estaría cancelando. Te quedaría 8 por 10 a la 3.
newton por coulomb. ¿Pero qué me piden? Te están pidiendo la intensidad en el punto P. Y se sumarían los módulos de esas intensidades E1 con E2. Si sumamos estos valores, lo que te estaría quedando en total sería 44 por 10 a la 3 newton por coulomb. ¿Ya? Acuérdate que 10 a la 3, y esto también se puede presentar en algún problema, ¿ya? En algún problemita. Este 10 a la 3 forma 1 kilo, ¿verdad? En este caso también lo pueden expresar, esto ya depende de las claves, como 44 kilonewton por coulomb. ¿Ya? Eso ya depende de las alternativas que se maneje en los problemas. Muy bien. Esa sería una primera aplicación con respecto a este principio de superposición. Veamos otro, ¿te parece? Vamos. Siguiente. Si a 15 centímetros a la derecha de la partícula electrizada 2, el campo eléctrico es nulo, determine la cantidad de carga de la partícula 1. Q2 es 2 microcoulomb. Es 2 microcoulomb. Muy bien. Ya sabes, puedes ponerle pausa al video e intentar tú mismo el problema. ¿Ya? Intentar tú mismo el problema. Ahora, interpretemos la pregunta. A 15 centímetros a la derecha de la carga Q2. Aquí tengo la carga Q2, a la derecha sería para este lado. Entonces vamos a colocar ahí 15 centímetros, tal como nos está indicando el problema. Ya, lo voy a representar de esta manera, ¿te parece? Ahí está. Ahora sí. 15 centímetros me dice, ¿no? La intensidad de campo eléctrico es nulo. ¿Qué significa eso? Y nos piden determinar la cantidad de carga eléctrica de la partícula 1. Si Q2 es de 2 microcoulomb. Bueno, por lo menos tenemos que la carga Q2 es positiva, ¿verdad? Más 2 microcoulomb. Entonces, en este punto generaría una intensidad saliente de la carga. Entonces, desde acá sería saliente. Esta sería la intensidad, vamos a ponerla así, el E2 debido a la carga 2. Oye, pero yo quiero que se anule en este punto. ¿Eso qué significa? Significa que esta otra carga eléctrica tiene que generar una intensidad en una dirección contraria a él. Para que se anule, porque si fuese esta de acá, supongamos que yo coloco y signo positivo. Entonces en este punto se produciría una intensidad saliente, ¿sí o no? Nunca se anularían. Profesor, eso significa que esta carga Q1 es de signo negativo. ¿Ya? Vamos a colocar por acá Q1 es negativo. Tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo. No hay otra opción. ¿Ya? Para que genere una intensidad de esta forma y se anulen estas dos. Oye, y para que se anulen, estas dos deben tener el mismo módulo. ¿Ya? Deben tener exactamente el mismo módulo. ¿Ya? Vamos a colocar aquí el punto P y vamos a indicar eso, ¿no? Como la intensidad de campo eléctrico en el punto P, ya en P, es nula o es nulo, claro, entonces lo que tiene que ocurrir es que la intensidad 1 debe tener el mismo módulo que la intensidad 2. Ya. Y la intensidad 1 sabemos que se calcula como la constante eléctrica por el valor absoluto de Q1 sobre el cuadrado de la distancia de la carga hacia el punto, tal como podemos ver acá. La intensidad 2
es la constante eléctrica por el valor absoluto de la cantidad de carga 2 sobre el cuadrado de la distancia. Aquí efectivamente la constante eléctrica se estaría cancelando y nos estaría quedando, como puedes ver acá, una relación entre Q sub 1 y la distancia y el cuadrado de la distancia. Entonces, como es una relación, no me interesa realmente las unidades que tengan esas distancias, con tal que tengan las mismas unidades en cada parte de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar de esta manera: Q sub 1 sobre la distancia de la carga hacia el punto P, profe, es 45 metros. Ya vamos a colocarla ahí, 45 centímetros al cuadrado. No hay necesidad de pasarlo a metros, estamos utilizando la relación. Este es igual a Q2. Q2 puedo reemplazar ya de frente. Este Q2, vamos a colocarlo así ya. Q2, sin valor absoluto porque es positivo, sobre el cuadrado de la distancia de la carga 2 hacia el punto P, 15 elevado al cuadrado. Jovencitos, esto podemos operar. ¿De acuerdo? Y nos estaría quedando, si no me equivoco, 9 veces Q2, ¿no? Entonces Q1 es igual a menos, porque tú sabes muy bien que Q1 ya es negativo, que lo hemos colocado, es igual a 9 veces Q2. Y como Q2 es 2 microcoulomb, sería menos 9 por 2 microcoulomb. Por lo tanto, Q1 nos estaría quedando menos 18 microcoulomb. Esa sería nuestra respuesta a este problema, clave D. Oye, si te salió este problema, te felicito, porque este ha sido un problema que ha tenido su análisis, ¿no? Su nivel. ¿Ya? Vamos a un siguiente problema. Ahí está, mira este problemita. Nos piden determinar el módulo de la intensidad del campo eléctrico en el punto P, en Newton por Coulomb. Q1 es 9 microcoulomb, mientras que Q2 es menos 1 microcoulomb. Ya, Q2 es menos 1 microcoulomb. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es graficar las intensidades. Como de costumbre, se grafica una por carga, ¿no? Esta es una carga positiva, esta es una carga negativa. Entonces Q1, que sería esta de aquí, genera en el punto P una intensidad saliente de la carga, de este punto hacia afuera de la carga. Esta sería un E sub 1 debido a esta carga 1. Y esta carga 2 genera una intensidad en el punto P que va a ser hacia la carga. Ahí está. Hacia la carga. Sería E sub 2 debido a esta carga 2. Ah, profe. Puedo darme cuenta que el ángulo entre estas dos intensidades es 90 grados. Eso significa que la intensidad resultante la puedo obtener con el teorema de Pitágoras. La intensidad resultante, la intensidad en el punto P, lo podemos obtener con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ya está. Pero para eso necesito calcular E1 y E sub 2. Vamos con eso entonces. El E sub 1 sabemos que se calcula como, ya de frente te parece, 9 por 10 a la 9, la constante eléctrica, por Q1, que es 9 por 10 a la menos 6, porque está en microcoulomb, sobre el cuadrado de la distancia. Oye, la distancia es 30 centímetros. Hay que pasarlo a metros, ¿no? Entonces, si tú pasas esto a metros, y ya te voy a dejar ese cálculo para ti, sería 3 por 10 a la menos 1 metro. ¿Ya? Verifícalo, por favor. Tú ya sabes que 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. Con eso lo puedes verificar. Entonces sería 3 por 10 a la menos 1
todo al cuadrado. Bien, jovencitos, muy bien, chicos, operamos esto y nos estaría quedando, ¿cuánto? A ver, sería 9 abajo, 9 arriba, se estaría cancelando, te quedaría solamente un 9 por 10 a la 3 entre 10 a la menos 2. 9 por 10 a la quinta. Ya, lo verifica por favor. Y lo mismo hacemos para calcular L sub 2. Sería 9 por 10 a la 9, que es la constante eléctrica, por Q2 en valor absoluto. Fíjate que es un microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6, sobre la distancia al cuadrado. Y justo la distancia es 10 centímetros. Oye, 10 centímetros equivale a 0,1 metros, ¿sí o no? Ya, vamos a colocarlo así. 10 centímetros es 0,1 metro, entonces sería 0,1 elevado al cuadrado. Si haces los cálculos, nos estaría saliendo igual, ¿no? 9 por 10 a la 5, muchachos, newton por coulomb. Pero nosotros queremos la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Ah, ya, profesor. Y como tienen el mismo módulo, efectivamente te estaría saliendo 9 por la raíz cuadrada de 2 por 10 a la 5. Esto por vectores. Acuérdate por favor tu capítulo de vectores, que por ahí ya lo hemos revisado en videos anteriores. Esa sería nuestra respuesta para este problema. Muy bien. Espero, chicos, que este video haya sido de tu agrado y sobre todo haya aportado un poco más en tu preparación y comprensión también del curso. Si te gustó este video, por favor comparte con los demás para que también puedan beneficiarse de esto, ¿no? Estoy subiendo videos todas las semanas. Suscríbete, activa la campanita para que te puedan avisar ya en el momento que subo un nuevo video. Y bueno, y si deseas que realice algún tema en específico, por favor escríbeme en los comentarios, ¿sí? Hasta la próxima, muchachos. Cuídense. Nos vemos.